En el capítulo anterior llegamos a Los Ángeles y volvemos a tener problemas en la caja de cambios y una pérdida de aceite cada vez más preocupante. Así que llegamos hasta un mecánico que nos da una noticia inesperada. Este auto acá no existe. No hay las piezas. No, el problema de acá de Estados Unidos es que si vas con el fuelle de goma y se lo muestras, nadie te va a ayudar, nada. Es muy complejo. Entonces nos toca volver a Tijuana. Te aconsejo, son 30 horas para el norte y contra 2 del sur. Esta vez tenemos que tomar la decisión acertada y además rápido, ya que vamos contra reloj. Sabemos que las prisas no son buenas, pero nuestro permiso de estadía en Estados Unidos sigue corriendo y nos queda menos de un mes para que se nos termine. Si queremos llegar este verano a Alaska, debemos cruzar todo Estados Unidos y estar en Canadá en 4 semanas. Así que empieza la cuenta atrás para cumplir con nuestro objetivo. Pero firme nuestra furgoneta avanza, con las avionetas llegaremos hasta Alaska y más allá. Furgo, queremos Volvimos a México. Y ya se nota, la gente nos pita, el muro, todo de cosas que nos parecen muy familiares. Pues sí, ayer estábamos en Los Ángeles y nada, pues visto lo que nos recomendó ahí Roberto, ¿no? El mecánico, dijimos no, pues dale, volvamos a Tijuana. Tenemos un par de detalles, pensábamos que estaban bien, pero conforme avanzamos pues empezaron a fallar. No sabemos el abasto, puede ser que sea algo sencillo, puede ser que no. Y aquí al menos pues tenemos nuestros mecánicos ya de confianza. Mecánicos de confianza. Así que bueno, nos vamos a Tijuana, para nosotros es como el que va a la esquina. 2 horitas y media de trayecto y ya. Es como volver a casa esto. Sí, prácticamente. Esperemos que sea estamos. leve, que esta sea la definitiva y que en un par de días podamos estar de nuevo ya camino a Alaska, porque si no, como se nos alargue mucho No, esto... nosotros vamos cruzando fronteras, así como quien cruza, ¿sabes? A buscar el pan, ¿sabes? Sí, al principio la frontera de Estados Unidos era como muy compleja y ahora ya como que pasó a ser un trámite. Ah, pues ya le dimos hasta pegatinas a los de migraciones de acá. Sí, síganos, Sí, ya nos sí. conocen. Que nos pidieron que subiéramos el techo, yo no sé si era por seguridad o para curiosidad a veces, ¿no? Para ver cómo será esta furgoneta. Estas cosas, yo creo. Pues hemos venido directos a Rosarito, que es donde ya estuvimos la última vez que estuvimos en Tijuana, acá con Ernesto, que sí, ayer a la noche nos llamó, chicos, vengan, yo les reviso y ahí decidimos a ver qué hacemos. Qué pasada, cómo nos cuida La este verdad que hombre. sí. Aparte tenemos un amigo mecánico también, que él Exacto. trabaja con Volkswagen, nos comentó que tenía las piezas que están fallando. Y Abraham también nos mandó ahí contactos de lugares para ir. No, tenemos a todos los Y mecánicos David, activados. o sea, de hecho, Es los verdad. 4 mecánicos con los que habíamos contactado, pues los Qué 4 nos pasada. dieron opciones. Esa es una pasada porque pues bueno, Ay, da sí. para ver cuál opción puede ir mejor. Y que no te sientes solo, ¿no? Te sientes como que, ay, no sé, como que te cuidan y eso de verdad no tiene precio, esa sensación. Queremos hacerle una primera revisión, ver si de repente es algún desajuste simplemente que se pueda arreglar sin necesidad de cambiar piezas. Sí. Y si es así, pues listo, reajustamos y vamos. Y si no, pues ahí pues tenemos la opción con las piezas también. Ahí le estamos probando la furgoneta. Por aquí Ernesto, pues que ya nos ayudó la última vez, nos comenta que podría ser un tema del clutch. Bueno, estamos en una subida para poner a prueba el clutch y ahí pues vamos a saber un poco más qué sucede. Vamos a ver esta subidita cómo nos viene. ¿Viste cómo patinaba, Marta? Pues ahí tenemos el diagnóstico. Las marchas también. El embrague está gastado. Hay que cambiar embrague. Pues suerte que hemos venido, porque si no nos pasa esto en una subida en Alaska o en Canadá y... Porque si no está...
Es como el día de la marmota. Un poco, ¿eh? Te vas y un día de golpe vuelves a estar al mismo sitio, en el mismo lugar, con el mismo motor al lado. Rodeado de motores Cummins. El viaje tiene altibajos, siempre. Y también creo que todos los vehículos se estropean, por muy nuevos que sean. Al final todos necesitamos mantenernos en forma, tomarlo con calma y dedicar el tiempo que se necesite en cada caso. No creemos que cambiar la camioneta sea la solución. Conocemos viajeros con vehículos más nuevos y que también tienen problemas mecánicos. Sentimos que esta furgoneta aún nos puede llevar muy lejos. Bueno, ahora sí, estamos de camino hacia el taller de Alfredo. Carambolas del destino. A los conciertos que hicimos en Tijuana, vino y nos dijo: chicos, yo tengo un despiece, o dos despieces, ¿no? Dos despieces de Eurovan. De Eurovan. Así, como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Como alita la tuya, la tengo ahí en mi taller y yo les reparo lo que quieran. Por 2 veces nos dijo lo que sea que necesiten, si yo tengo la pieza, yo os la cambio, os ayudo en eso. Y Es que claro. bueno, la Sayoneta nos ha avisado una vez más, ahora que estábamos todavía cerca de Tijuana. Sí, exacto. Y pues después de revisarla con nuestro amigo Ernesto, pues creemos que vale la pena cambiar la caja, pues porque está teniendo algunos detalles, a veces algunas marchas entran mal, y teniendo en cuenta que no vamos aquí al ladito, sino que queremos llegar hasta Alaska, pues lo que sí que sería un problema sería quedarse pues en una de esas carreteras aisladas con la caja rota. Así que, una vez más, una tarea de confianza, digamos, ¿no? Y de paciencia. Sí. Así que allá vamos, Tijuana de nuevo. Todos juntos una vez más a arreglar la Sayoneta para cumplir el objetivo. Vamos, que esta es la buena. Bueno, aquí te la tenemos la Sayoneta para acabarle de dar, de poner las cosillas que le faltan. Ya está porosa. Y la cadena de tiempo ya te la Sí, no hace tanto. Ay, sí. Aquí Alfredo ya tuvo 2 Eurovans, pues como la Sayoneta. Bueno, muy fanático de Volkswagen, por algo pues arregla puros Volkswagen. Qué bonito encontrar gente que empatiza con tu viaje, con tus problemas mecánicos y que te puedan decir: oye, yo tengo ahí un despiece que no uso de tu propia camioneta. Si ocupas, te lo cambio. Sí. Madre mía, es que eso... Bueno, no tiene Eurovan precio. no es exactamente la misma furgo, pero sería como la compatible, más o menos. Acá Sí, algunas sí. piezas son similares. Y nos dijeron que seguramente las piezas que necesitamos sí son similares. Así que... Ahora esperemos. falta asegurarse, ¿no? Comprobar que realmente todo sea bien compatible, y si es el caso, pues listo. Si viajas en carro por Latinoamérica, bueno, es igual, por todos lados, tu vida pasa a través de los mecánicos. Dejas un mecánico amigo en cada país. Esto es Y así. sí. Y mira. ¡Wow! Sí, sí, es muy parecida, ¿eh? ¡Ah, qué chula es! ¿Ah, no lleva el camper dentro? No, nomás tiene el techo así. Ah. Es de esa que le dicen fin de semana. Vale, vale, vale. Aquí tenemos el trasto, ¿no? Ah, sí. La caja. Ya nos lo preparó todo Alfredo. Aquí tenemos también preparada la cremallera. Y aquí hay un clot, ya todo preparado. Con las piezas aquí a Ahí va. punto. Hay que comprobar que todo cuadre adentro. Pues vamos a inaugurar el taller de Alfredo, desayunando en él. Pues nos ha dicho que iba a subir la furgo, que si queríamos pasarnos a su camioneta, pero digo, si nos podemos quedar adentro, es que tenemos aquí todos los platos, toda la comida, el gas, todo, ¿no? Y entonces, pues nada, vamos a estar aquí en lo alto, desayunando, ¿no? Igual ya estamos acostumbrados a estas cosas, ¿eh? Es como, Sí. bueno, está bien, acampados acá en el taller. Totalmente. Así que nada, hoy de nuevo, tortillas con guacamole. Qué ricas, madre mía, las auténticas tortillas de Tijuana. Bueno, me voy para abajo. Están a puntito de sacar la caja. Wow. De no sacarla nunca a sacarla 2 veces en 3 semanas, más o menos, imagínate.
Tío, quedó alta la sayoneta, ¿eh? Mira dónde estás en las alturas, Marta. En mi oficina. Ahí va. Pues con la cremallera sí tira por acá por el puente. Sí. Y aparte que estaba quebrada. Por eso se sale la moto. Ya sí, ahí vimos que estaba una parte quebrada. Sí. Bueno, vieron que la transmisión nuestra le falta un soporte que es este. Y que seguramente por eso se quebró. Al ser otra transmisión, ahora están viendo pues que lleva este soporte que la nuestra no llevaba. Y yo no sé en qué momento perdimos nosotros ese soporte, porque la verdad que nunca habíamos desarmado la transmisión hasta ahora con Abraham, que cuando llegamos ya no estaba este soporte, ¿no? Pues como no se va a quebrar si le falta, ¿no?, todo un soporte ahí bien importante. Madre mía, qué misterio. No, pero acá atrás. ¿Qué soy? ¿Qué eres? ¿Una Marta dormida? Un pollo desconchiflado. Es un pollo desconchiflado. Mira así. Este viaje nos ha enseñado que no hay caminos equivocados, sino oportunidades y aprendizajes. Hemos vuelto a Tijuana una vez más, y cuando estábamos ahí con nuestro amigo trailero, con Ernesto, nos decía qué bueno que volvieron a Tijuana. Y ahora que estoy aquí con la furgoneta otra vez desmembrada y todo abierto y en el mecánico, despertando una vez en el mecánico, me doy cuenta que sí, que qué bueno que volvimos a Tijuana. Porque realmente esto no ha sido una marcha atrás, esto ha sido la oportunidad de dejar la furgoneta mucho mejor todavía de lo que estaba, de acabar de arreglar cositas que pensábamos que estaban bien, pero de repente pues no. Y el día de hoy, entre hoy y mañana, creemos que esto ya va a estar para poder seguir el viaje. Así que bueno, vamos a tomar el mate y, como siempre, con optimismo. El viaje nos ha enseñado a confiar en las personas y a confiar en nuestra intuición, a creer en las causalidades, en disfrutar de las sincronicidades, en aceptar todo lo que llega y en sentirnos cada vez más agradecidos por todo lo que pasa. ¡Ya va de nuevo la sayoneta! Y es que es lo que hemos aprendido de toda Latinoamérica y hoy de México y Tijuana, la tierra de los abrazos, el lugar donde la gente tiene el corazón tan grande que nos dan siempre una lección de solidaridad, de generosidad, de amor y de empatía. Aprender a recibir y disfrutar de regalar. Nada, para agradecerte ahí toda la mano que nos has dado. Qué bueno. Y es que cuando llegamos a lugares así, el taller se convierte en nuestra casa y el mecánico en amigo y familia. Se crean vínculos de por vida difíciles de describir con palabras. Gracias de corazón por tanto. Gracias a vosotros, gracias a Alfredo, gracias a Abraham, gracias a David, gracias a Jorge, gracias a Ernesto, toda la gente que nos habéis echado una mano con la mecánica y más allá de la mecánica. Bueno, mil gracias acá a Iván Espinosa y a su compañera Sisi, hermosísimos caricaturistas de Puebla que nos hicieron este diseño. Y qué caricatura, ¿eh? Esta es para que la sayoneta ya se anime a llegar a Alaska, ¿no? Para que se lo crea también. Yo creo que ya empieza a creérselo, pero dijimos, vamos a hacer hasta la camiseta. Hicimos también stickers, hicimos ahí uno de estos llaveros súper bonitos. Y en la página web, ya en nuestra tienda online, furgonruta.com/tienda, pues vamos a poner el nuevo modelo, en este caso de camiseta, que es lo que se va a poder comprar allá. Para el que quiera acompañarnos hasta Alaska, pues que se compre la camiseta y vamos todos para allá, a formar parte del team. Con la sayoneta hasta Alaska y más allá. Ahí está el número de referencia, porque estábamos viendo
la posibilidad de, bueno, ahora ya tenemos la 4x2, estábamos viendo la posibilidad de a la vuelta tratar de conseguir una campana nueva o arreglarla, pero yo creo que lo mejor sería una campana nueva, arreglar lo que son los engranajes internos y poder recuperar el 4x4, ¿no? Incluso la posibilidad de ponerle el 4x4 a la furgo. Y el tema es que encontrar una campana de esas no es tan fácil. Sí, tengo un amigo en España que me dijo que tenía una, a ver si lo encontramos. O si nos dice algo, pues ahí estamos en contacto. Bueno, estamos en modo reorganización de la furgoneta porque no cabemos. Es un tema. Como en invierno las cosas son más gruesas, solo una chaqueta ya te ocupa aquí medio, ¿sabes? Medio maletero es una chaqueta. Y no puede ser. Entonces nada, hemos decidido que como la idea es volver para Tijuana y para esta zona de Baja California, pues para diciembre, enero, esa es la idea que tenemos, hemos decidido dejar todo esto, mirad. Bueno, cantidad de cosas, ropa de verano, instrumentos, encima se nos partió la parte de arriba de la guitarra y hemos decidido dejarla ir durante un tiempo y luego a la vuelta a México volver a recuperarla. Sí, si llegamos a algún lugar y alguien quiere que toquemos la guitarra, nos tendrá que prestar la suya. Sí, porque mira todo lo que ocupaba, todo esto eran cosas para hacer concierto, cables, ¿no? Los pies de micro. Bueno, pues ahora sí, la Sayoneta pasó por los boxes y menudos boxes. Le cambiamos clutch, le cambiamos caja de cambios, le cambiamos, ¿qué más? La cremallera y además pues otras... Frenos. Y aparte pues otras cositas pequeñas que le fuiste encontrando, ¿no? Lo chueco. Lo chueco que quedó, lo que dejamos recto, lo que estaba poco afinado lo afinamos. La verdad es que ha sido una de las mejores revisiones globales que hemos hecho de la Sayoneta, ¿eh? Sí. Yo tengo una pregunta, Alfredo. Sí. ¿Por qué has hecho todo esto por nosotros? Esto, no sé. Nah, soy su seguidor. Ay, tan lindo. Mi paga va a ser que no se quede el carro, ver que siga caminando. Ay, qué guay, muchas gracias. Qué guay, muchas gracias. No, de verdad. Tiene que salir. Sí, no va a haber ningún problema. Sí, ¿nos ves en Alaska ya? Sí. Ahí sí. Vamos. Ida y venida. Qué lindo, muchas gracias. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos otra vez en la línea de Otay. Larga la cola hoy, ¿No pero nunca? muy larga. De aquí en Otay fue donde llegamos la vez que nos remolcaron desde Hesperia. Pasamos también con los Mundo hace una semanita. Ya pasamos las fronteras de Estados Unidos como el que pasa de estado, ¿no? Un estado dentro de Sí, México claro. a otro. Mira qué pedazo de avión. Más cerca aquí, ¿eh? De nuevo vamos a pasar a San Diego. Queremos llegar de nuevo en casa de Alberto, ahí muy linda nuestra familia de acogida. Y nada, y ya vámonos. Aquí Alberto, Aquí estamos. que caímos ayer en su casa y pues dice, no, yo quiero poneros algo que se vaya con vosotros hasta Alaska en la Sayoneta, ¿eh? Exacto, así Qué es, bueno. para que más iluminados allá y que estén al 100. Y ahora les vamos a poner estas LED Wow. para que alucen a todo lo que da. Sí que iluminan bastante más, ¿no? Que las originales suyas, digamos. Sí, claro, esto va a estar. Las largas. Wow. Mira qué cambio. Blanco y amarillo. No, pero sí se nota mucho más fuerte, ¿eh? Sí, ya le tocaba, pobre furgo. En la noche se va a ver acá muy. Sí, Ya ¿no? ves qué nivel. Se ve genial. Ahí está. Listo con las. Wow. Esa. Luz blanca para la Sayoneta. Oye, qué pasada, ¿eh? Está chula. Qué Todos guay, aportamos. muchas gracias. Listos, ahora pues a probarla de noche. Exacto. Vámonos hasta Alaska todos. Vamos. Así que-
Bueno, Chao, muchas gracias. ahí vamos. Chao, mil gracias. Esto vuelve a ser el día de la marmota. Día de la marmota total. La semana de la marmota es esto. Pero cada vez mejor equipados, ¿eh? Sí. Aquí vamos a dormir hoy. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, vale que es un parking en la carretera, pero es que pasa muy poquita gente. Y también lo encontramos ahí en el I Overlander y pues hay otras campers. Sí, parece tranquila. Vale, que todavía nos queda vinito de ese rico. Oh. Compramos un chucrut. Wow. Además barato, ¿eh? Sí, ¿Qué costó? $1.50. no Menos. llega. Guau. Hemos descubierto, hay un supermercado europeo que íbamos ahí en España bastante, se llama Aldi, y que está aquí y es bastante económico para los precios que tienen algunos otros supermercados de Estados Unidos. Conseguir un chucrut por menos de $1.50 está muy bien. Pero explica qué es el chucrut, porque quizás alguna gente no sabe qué es, una cosa Bueno. de estas raras que a ti te gustan No. y a mí también. Es col cortadita así muy chiquitita. La pones en sal y la amasas. Y se fermenta. Es col fermentada, básicamente. Y a nosotros nos encanta así tal cual, en las ensaladas está muy rico. Ahora, en la ¿Tú taza puedes, María? He ido a agarrar la que se pone mal. Oh, la china. Yo creo que esta es con la que hacen el mentalismo, ¿no? Y hacen como que se gira. Porque... Pues sí. Bueno, a ver, sí. ¡Ah! Para. Está muy rico, pero además es súper sano, ¿no? Sí, va muy bien por los probióticos que tiene. Es un snack muy rico también para cuando te entra hambre. En vez de atacar a las galletas, atacas a esto y te ahorras las calorías. Oye, pues estamos contentos, ¿eh? ¿Sí? Sí, estamos contentos porque la furgo está yendo bastante bien, las marchas entran divinas, como Eso es nunca verdad. habían entrado, ¿no? Como hacía mucho tiempo. Después de estos días de un poco incertidumbre, un poco de tristeza al inicio, ¿no? De que pasó lo que pasó, que empezó a fallar otra vez la furgo, pues volvemos a estar contentos. Sí, yo estoy un poco cansada también, ¿eh? Es como que yo necesito un descanso ahí de parar, no sé, un par de días bajo la naturaleza, en un árbol, a meditar, tranquilos. Es normal, porque con la tontería hemos estado, pues no sé, quizás un mes o más con temas 2 mecánicos. meses mínimo, yo creo. Mucho tiempo, demasiado tiempo. Así que ahora nos vamos a relajar con un vinito por la Sayoneta y por toda la gente que nos acompaña y nos está ayudando en este proceso y en este viaje hasta el polo. ¡Salud! Sleepless nights and wondering before you make it safely to the end. Before you make it safely to the end.